Bien, hoy vamos a empezar con un tema nuevo, que es la inferencia estadística. Vean que hasta ahora, y quizás con excepción de la última clase, nos hemos dedicado al tema de estadística descriptiva. Vimos varias herramientas que nos permitían extraer información de los datos y a la vez también nos servían para presentar datos estadísticos organizados de forma correcta, de forma adecuada. Pero básicamente era una estadística dedicada a describir un conjunto de datos, resaltar las características más importantes de ese conjunto. Hoy vamos a empezar. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de probabilidades y distribuciones de probabilidad que tienen que ver con lo que veremos a partir de ahora en inferencia estadística. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es decir de qué se trata la inferencia estadística. Bien, la inferencia estadística es la parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades, es decir, para hacer inferencias de una población a partir de una pequeña parte de la misma población. A ver, dicho en otras palabras más sencillas, ¿de qué se trata la inferencia estadística? La inferencia estadística se trata en no trabajar con las poblaciones que nos interesan, porque es muy difícil por razones económicas, por razones de tiempo, etcétera. Generalmente no podemos trabajar con toda la población que nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es tomar una parte usualmente pequeña de esa población a la que llamamos muestra, estudiamos los individuos en esa muestra y luego, una vez que tenemos los resultados, la información obtenida de la muestra, generalizamos los resultados a la población. Eso es lo que llamamos inferencia estadística, es decir, nos interesa una población, en esa población alguna o algunas características en particular, como no se puede, por diversas razones, estudiar o medir a todos los elementos de la población, ¿qué hacemos? Pues tomamos, usando métodos de muestreo, tomamos una muestra de esa población, una parte de esa población. ¿De acuerdo? Y esa parte la medimos, la estudiamos para las variables que nos interesan. Es decir, analizamos los datos de la muestra y los resultados que obtenemos en la muestra los proyectamos, los generalizamos a la población. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué objetivos tenemos en la inferencia estadística? A ver, lo primero que uno tiene que tener claro es cuál es la población que le interesa. Por ejemplo, a un endocrino le podría interesar una población en particular. Por ejemplo, los diabéticos tipo 2 entre 18 y 65 años de edad, de ambos sexos, que son residentes en el área de atracción del Hospital México. Esa es una población que puede ser de interés para ciertos profesionales que quieren estudiar y que trabajan con esa población. Esa población probablemente tiene varios miles o varios cientos de miles de individuos que satisfacen esa población, es decir, que cumplen con las condiciones que establecimos para la población de interés. Pero,
aunque esa es la población que me interesa, difícilmente puedo medir todos y cada uno de los elementos de la población. ¿Por qué? Bueno, porque tardaría mucho tiempo, porque hay gente de la que no se conoce su dirección o no se tiene una ubicación precisa, porque el costo de medirlos a todos sería muy grande, etc. Entonces, en resumen, hay muchas razones por las que no se pueden evaluar a todos y a cada uno de los miembros de la población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es evaluar una parte de la población, es decir, una muestra de la población. Vean que aquí tenemos dos conceptos importantes. Población es el conjunto de elementos que reúnen o tienen en común unas características que los hace pertenecer a esa población de interés. ¿De acuerdo? Como no los podemos evaluar a todos, tomamos una muestra. Y los resultados que obtenemos de la muestra los generalizamos después a la población. Eso, trabajar con una muestra y identificar una población de interés, seleccionar una parte usualmente pequeña de esa población, evaluar esa muestra y luego generalizar los resultados que se obtuvieron de la muestra a la población de interés, es lo que se llama inferencia estadística. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede tener varios objetivos. Describir a la población, por ejemplo, o comparar grupos o tratamientos. Hay diferencia en la prevalencia de diabetes tipo 2 entre hombres y mujeres, por ejemplo. O me interesaría comparar el efecto de distintos tratamientos. O me interesaría estudiar la relación entre variables. Hay relación entre la prevalencia de cáncer del sistema respiratorio y la condición de fumador o no fumador. Esos son ejemplos de cosas que a mí me interesan a nivel poblacional, pero que por diversas razones no puedo evaluar a toda la población, y entonces lo que hago es evaluar a una parte de la población. Y ahí estamos entonces con los conceptos de población, todos los elementos que tienen las características que nosotros le atribuimos a la población. Es decir, que nosotros requerimos que tenga un elemento para ser parte de la población, mientras que la muestra es una parte pequeña extraída de la población. Ok. A ver. Listo. Esto fue lo que ya vimos. Ok. Entonces, hay dos aproximaciones básicas, hay dos tipos de metodología básica para hacer inferencias. Es decir, hay dos grupos de metodologías que nos permiten extraer una muestra de una población, estudiar esa muestra y luego generalizar los resultados que obtuvimos en la muestra a la población. Uno de esos métodos es la estimación. Y después veremos que hay una estimación puntual y una estimación por intervalo. Pero una estimación lo que intenta es responder a preguntas como esta que está aquí. Deseamos conocer la magnitud de la diferencia entre dos o más grupos o tratamientos. Sí, si lo que me interesa es conocer la diferencia entre grupos o tratamientos, una forma de hacerlo es mediante el uso de métodos de estimación. Y ya vamos a ver de qué estoy hablando. ¿De acuerdo?
Otro tipo de metodología son las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis intenta responder a preguntas como esta que planteo aquí abajo. Deseamos saber si la diferencia observada entre dos grupos o tratamientos se debe al azar, se debe a la casualidad o se debe al efecto de los tratamientos, por ejemplo. Bien, vamos a ir viendo a lo largo de esta clase las características de estos dos tipos de estimación, de estos dos tipos de inferencia. En una, la estimación, el objetivo es identificar la magnitud de la diferencia entre promedios, entre proporciones. Por ejemplo, para dos grupos o más o tratamientos. Y en una prueba de hipótesis, lo que queremos es determinar si esas diferencias se deben a que las muestras están compuestas por distintos elementos o si se deben a algo más que esas diferencias en los elementos que componen cada muestra, por ejemplo, los tratamientos. Vean que son dos enfoques distintos. En la estimación me interesa la magnitud de la diferencia y en las pruebas de hipótesis me interesa determinar si las diferencias se deben al hecho de que las muestras están compuestas de distintos elementos o se debe al efecto del tratamiento, por ejemplo. Bueno, en los métodos de estimación, se supone que tomamos una muestra de la población de interés, analizamos la muestra y luego generalizamos las conclusiones a la población. Esto supone que los resultados en la muestra son la mejor estimación de lo que ocurre en la población. Es decir, suponemos que la muestra es representativa de la población y que las conclusiones a las que yo llegue utilizando la muestra son muy buenas o se aproximan mucho a lo que realmente ocurre en la población. Para que esto sea así, se requiere que la muestra sea representativa. Y esto es un problema. Si estamos estudiando una población, es porque no conocemos todas las características de esa población. Si no conocemos todas las características de esa población, ¿cómo vamos a saber si la muestra que obtuve de esa población es realmente representativa de la población? ¿De acuerdo? Entonces, veremos cómo logramos maximizar la probabilidad de que la muestra sea representativa. Entonces, me interesa que ustedes tengan claro cuál es la consecuencia, cuáles son los efectos de trabajar con muestras. Ok, entonces yo hice un ejercicio que les voy a mostrar aquí, que puede ilustrar esto. ¿Cuáles son las implicaciones de usar muestras? De trabajar con muestras cuando lo que realmente me interesa es la población. Me interesa una población usualmente más grande que los elementos que mido, que los elementos que uso en un estudio. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando uso muestras en vez de la población y qué implicaciones tiene esto. Ok, primero vamos a ver algunas ideas básicas. El valor de una característica en la población, por ejemplo, el peso promedio de la población, se conoce como parámetro. Es decir, un parámetro
es una característica de la población. Parámetro y población están íntimamente relacionados. Cuando hablamos de parámetro, nos estamos refiriendo a una población. Realmente, cuando uno dice parámetro de una población, está siendo redundante, porque parámetro está relacionado con la población. ¿De acuerdo? Yo, sin embargo, a menudo cito parámetro poblacional para reafirmar eso. Pero el parámetro siempre está ligado a una población, a una característica de la población. En este caso, por ejemplo, estamos pensando en el peso promedio de la población. Si mido todos los individuos de la población y obtengo el peso promedio de la población, con todos los individuos, habré obtenido el parámetro de esa población para esa variable en particular. Entonces, es importante tener esto presente. Para conocer exactamente un parámetro, se deben medir todos y cada uno de los miembros de la población. ¿De acuerdo? Entonces, como rara vez podemos medir todos y cada uno de los elementos de la población, rara vez conocemos los parámetros de la población. ¿De acuerdo? Frecuentemente, entonces, conocer exactamente un parámetro no es posible, por las mismas razones que no podemos medir todos los elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es medir una parte de la población. Esa parte de la población es lo que llamamos muestra. Entonces, en la vida real, generalmente lo que hacemos es definir la población de interés, extraer una muestra de la población, medir los elementos que componen esa muestra y obtener el promedio, si eso es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Ese promedio que obtenemos en la muestra es lo que llamamos un estimado del parámetro. Es decir, en la muestra no obtenemos el parámetro. El parámetro, la única forma de obtenerlo es midiendo todos y cada uno de los elementos de la población. Si lo que trabajamos es una muestra, lo que obtenemos es un valor que suponemos que se aproxima al valor del parámetro. Y a ese valor que obtenemos en la muestra lo llamamos estimado del parámetro o valor aproximado del parámetro de la población. Y luego generalizamos el resultado que obtuvimos en la muestra, lo generalizamos a la población. Ok, entonces vamos a ver ese pequeño ejercicio que hice para que vean las implicaciones. Supongan que el archivo de dimensiones corporales que tiene 507 individuos son una población de interés. Generalmente uno no conoce las características ni los datos de toda la población, pero para efectos didácticos vamos a suponer que la población que me interesa son los 507 elementos del archivo de dimensiones corporales. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo tengo los datos de los 507 individuos de la población, en este caso, puedo obtener los parámetros. ¿De acuerdo? Si yo calculo el promedio de peso de los 507 individuos de la población del archivo de dimensiones corporales, tendría el parámetro o valor en la población. Es decir, el peso promedio de los 500 individuos sería el parámetro de la población. Vean que ese parámetro no cambia. Es un valor preciso. Ahora,
¿Qué pasa si extraigo 5 muestras aleatorias, cada muestra de 50 individuos de la población de 507 individuos, y obtengo en cada muestra el promedio, por ejemplo? ¿De acuerdo? Vamos a ver los resultados. Vean que aquí tengo, por ejemplo, para peso, el peso promedio de los 507 individuos de la población. ¿De acuerdo? Vean que aquí no solo tengo el peso promedio, tengo la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el mínimo y el máximo. Vean que estos serían parámetros. ¿Por qué? Porque son valores que se obtuvieron midiendo todos y cada uno de los elementos de la población. Vamos a quedarnos con el peso. Entonces, el valor del promedio de peso en la población es 69,15 kilos. Y eso lo obtuve pesando a todos y cada uno de los 507 elementos que componen la población. Ok. Después de eso, extraje 5 muestras. Ahí las tenemos. Desde la muestra 1 hasta la muestra 5. Vean que todas las muestras tienen 50 elementos. Es decir, todas las muestras eran del mismo tamaño y fueron extraídas de la misma población. ¿De acuerdo? Es decir, que para el peso, por ejemplo, lo que tenemos aquí como promedios de peso no son parámetros, son estimadores. Son valores obtenidos de una muestra que se aproximan al valor del parámetro en la población. Si ustedes se fijan, el parámetro es 69,15. Vean que no hay ninguno de los promedios de las muestras es igual al parámetro. ¿De acuerdo? La muestra 4 es el que más se aproxima, pero no es igual al parámetro. Es decir, que cuando trabajamos con muestras, no obtenemos el parámetro de la población. Obtenemos valores que se aproximan al parámetro y que llamamos estimadores. ¿De acuerdo? Vean que aquí tengo los estimadores para el peso promedio, pero ninguno de ellos es igual al parámetro. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? Vean que aunque las muestras todas son del mismo tamaño, se extrajeron de la misma población. El estimador de cada muestra es distinto. Vean que en la primera muestra el estimador fue 71,44. En la segunda muestra fue 72,41. En la tercera 67,55. En la cuarta 69,28. Y en la quinta 70,22. Es decir, que ninguno de los estimadores es igual al parámetro. Y segundo, los estimadores son distintos. A pesar de que las muestras son del mismo tamaño y que se extrajeron de la misma población. Ustedes recuerdan de la primera clase cómo llamamos a una característica cuyo valor varía. ¿Alguno me lo puede decir? Encienda el micrófono y me lo dice. Variable, profe. Exactamente, Wendy. Gracias. Wendy acertó y dice que una característica cuyo valor varía lo llamamos variable. ¿Qué quiere decir esto? Que los estimadores obtenidos de muestras
se comportan como variables. Ahora, pregunto de nuevo, ¿por qué los promedios de peso para las distintas muestras son diferentes? Si se extrajeron de la misma población y cada muestra era del mismo tamaño. ¿Por qué son distintos los estimadores? ¿Alguno me lo puede decir? A ver, ¿alguno que me lo diga? Bueno, se los digo yo. ¿Por qué son distintos los estimadores obtenidos de las distintas muestras, aunque las muestras fueran del mismo tamaño y extraídas de la misma población? Simplemente porque los 50 elementos de cada muestra no eran exactamente los mismos. Podría haber elementos que estaban en distintas muestras, pero no todos los elementos de cada muestra eran los mismos. Es decir, que se debe al hecho de que en cada muestra se seleccionó aleatoriamente, se seleccionó al azar 50 elementos. Es decir, que varían los promedios porque los elementos que componen cada muestra no eran exactamente los mismos. ¿De acuerdo? Por eso decimos que los estimadores se comportan como variables y no solo eso, sino como variables aleatorias. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vean lo que ya hemos venido diciendo, que en el cuadro superior de la página anterior tenemos los parámetros, que eran los valores obtenidos cuando se medían todos y cada uno de los elementos de la población. En este caso, 507 elementos. En el cuadro inferior tengo los estimados o estimadores del parámetro obtenidos en 5 muestras, cada una de tamaño 50. Es decir, cada una con 50 individuos. ¿Y qué observamos? Que ninguno de los promedios estimados en la muestra o en las muestras es igual al valor de la población o parámetro. Esa es la primera conclusión. Cuando trabajamos con muestra, no obtenemos el parámetro. Obtenemos estimadores que se parecen al parámetro, que están cerca del parámetro. Y la otra cosa que observamos es que los promedios estimados en muestras distintas, pero del mismo tamaño, son diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que los estimadores para muestras repetidas del mismo tamaño son diferentes. Es decir, que los estimados obtenidos de muestras son o se comportan como variables aleatorias. ¿De acuerdo? Los estimados se comportan como una variable aleatoria. ¿Por qué los estimados con muestras del mismo tamaño y extraídos de la misma población no son iguales? Porque cada muestra está compuesta por elementos diferentes. ¿De acuerdo? Elementos diferentes que se seleccionaron al azar en cada muestra. Es decir, yo podría entonces calcular el promedio de los promedios o el promedio de los estimados en general. O debería poder medir la variabilidad de los estimados. La variabilidad de los estimados o estimadores obtenidos en las muestras. Incluso, si yo tuviera muchas muestras, en cada muestra obtengo un promedio, yo podría construir una distribución de probabilidad de los promedios o de los estimados en general. Ok, entonces, el hecho o los dos hechos importantes que me interesa resaltar es que cuando usamos muestras
Es decir, cuando realmente estamos interesados en una población, pero no podemos evaluar todos los elementos de la población, y en vez de eso usamos una muestra o varias muestras, la primera conclusión es que cuando trabajamos con muestras no obtenemos los parámetros. Los parámetros solo se obtienen si y solo si mido todos y cada uno de los elementos de la población. Y la segunda cosa que pudimos observar es que los estimados o estimadores que obtenemos en las distintas muestras son distintas. Esa variabilidad, esas diferencias entre los estimadores de muestras del mismo tamaño, ¿a qué se deben? Se deben al azar, se deben al hecho de que los elementos que componen cada muestra se seleccionan al azar y por lo tanto son distintos. Entonces, me interesaría medir la variabilidad de los estimadores. ¿Cómo calculo la variabilidad de los estimadores? Vean que aquí tengo 5 estimadores del peso promedio. Cada uno de ellos lo obtuve en una muestra distinta. ¿Cómo puedo medir yo la variabilidad del promedio, del estimador del promedio? ¿Cómo la podría medir? Pues puedo usar una medida de dispersión, la varianza o la desviación estándar o el coeficiente de variación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Usando los estimados de cada una de las muestras. Esa sería una forma de obtener la variabilidad, un estadístico de dispersión de los estimadores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pregunto, ¿cómo mido la variabilidad de los estimadores del promedio o de otros estimadores? Bueno, una pregunta que surge es, ¿puedo calcular la varianza o la desviación estándar de los estimados de varias muestras repetidas? Yo podría usar los estimados de las 5 muestras que vimos antes, calcular la varianza o la desviación estándar, y eso me daría un estimado de la variabilidad de los estimadores. ¿De acuerdo? Ahora, hago otra pregunta. ¿Ustedes en qué confiarían más para obtener un resultado? ¿En una muestra grande o en una muestra pequeña? Se los pregunto de otra forma. ¿Cómo preferirían que se calcule el promedio de quizzes? ¿Con pocos quizzes o con muchos quizzes? ¿En qué confiarían más? Abran el micrófono y me lo dicen. Una muestra Es grande. una muestra grande, profe. Exactamente, ¿por qué? Bueno, a ver, yo podría, si yo me baso en una muestra pequeña, por ejemplo, en un solo quiz, podría ser que ese día alguien tenía un problema de salud o un problema en la casa, pasó una mala noche porque estaba enfermo o enferma, y eso podría reflejarse en un quiz con una calificación muy baja. Eso sería información poco confiable. O al revés, podría ser que ese día amaneció con suerte la persona y pegó
un 10 en el quiz. Igualmente sería información poco confiable. En cambio, si tengo 10 quizzes, es muy difícil que usted en todos los quizzes tenga tanta suerte como para salir bien en todos. O tenga tan mala suerte como para que haya tenido problemas todas las noches anteriores a que había quiz. Es decir, es más confiable una muestra grande. ¿Para qué les pregunto eso? Bueno, porque si yo calculo la variabilidad de los estimados usando varias muestras, en vez de usar una muestra más grande, no estaría haciendo un uso óptimo de la información. Esta opción que les propongo arriba, de usar muestras repetidas para calcular la variación de los estimadores, no es una opción inteligente. ¿Por qué? Porque usa varias muestras de menor tamaño que una sola muestra de tamaño mayor, que sería más confiable. ¿De acuerdo? El chiste es que si tengo una sola muestra grande, ¿cómo hago para calcular la variabilidad del estimador del promedio, por ejemplo? Bueno, pues alguien descubrió que esto se podía hacer con una sola muestra. Entonces, eso me permitiría usar una muestra más grande que varias muestras más pequeñas para calcular la variabilidad. ¿Cómo se calcula la variabilidad con una sola muestra? Pues a partir de información de los datos de la muestra y del tamaño de muestra. Vamos a verlo. Por ejemplo, si yo quiero calcular la varianza del estimador del promedio obtenido en una sola muestra, ¿cómo calculo la varianza del estimador? Vean que estoy hablando de la varianza del estimador, no de la varianza de la variable, sino de la varianza del promedio en este caso. Vean que S cuadrado es la varianza y como le puse aquí un subíndice con el promedio, esta sería la varianza del promedio. ¿Cómo la calculo con una sola muestra? Pues tomo la varianza de los datos en la muestra. Vean que esto no es lo mismo que esto. Esto es la varianza del estimador del promedio y esta es la varianza de los datos en la muestra. ¿Qué hago? Divido la varianza de los datos en la muestra entre el tamaño de muestra y así obtengo con una sola muestra la varianza del estimador, en este caso del promedio. Y si yo extraigo la raíz cuadrada de la varianza del estimador, ¿qué obtengo? La desviación estándar del estimador del promedio, pues, ¿cómo sería? O extraigo la raíz cuadrada de esto, o lo que es lo mismo, extraigo la raíz cuadrada de todo, y eso me daría la desviación estándar del promedio es igual a la desviación estándar de los datos en la muestra entre la raíz del tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Aquí lo fundamental es no confundir la varianza del estimador con la varianza de los datos o la varianza de la variable de interés, la varianza de los datos en la muestra. ¿De acuerdo? No confundan esto con esto. Son dos cosas distintas, relacionadas pero distintas. Y esta sería la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? La desviación estándar. Propiedades de la distribución de estímulos. Dígame. ¿Quién lo va a salir en el examen ahorita? Todas las A ver, ¿alguien quiere decir algo? Encendieron el micrófono por error. Ok. Entonces, insisto, no es lo mismo la desviación estándar de los datos en la muestra o la varianza de los datos en la muestra que la desviación estándar de la media u otro estimador.
La desviación estándar de un estimador se conoce más frecuentemente como error estándar del estimador, aunque realmente no es un error, es una medida de la variabilidad del estimador que usualmente se hace a partir de la variación de los datos en la muestra y el tamaño de muestra. El error estándar o desviación estándar del estimador es función de la variabilidad de la variable y del tamaño de la muestra. Ok. Una propiedad importante es cómo se distribuyen los estimadores obtenidos de las muestras. Bueno, se pueden distribuir de muchas formas, pero hay ciertos estimadores que tienden a tener una distribución normal si se dan ciertas condiciones. Ok. Para eso acudimos a un teorema muy importante, pero que no vamos a ver el lado matemático del teorema, solo vamos a ver su aplicación práctica, que es el teorema central del límite. ¿Qué es lo que dice el teorema central del límite? Que hay algunos estimadores, y menciono aquí los estimadores. Promedios, diferencias entre promedios, proporciones y diferencias entre proporciones. Es decir, esos 4 estimadores estimados con muestras siguen una distribución en forma de campana de Gauss. Siguen una distribución normal si se cumple al menos una de 2 condiciones. Y ya voy a mencionar las 2 condiciones. Entonces, lo que dice el teorema central del límite es que hay ciertos estimadores, como los promedios, las diferencias entre promedios, las proporciones y las diferencias entre proporciones, que siguen una distribución normal en forma de campana de Gauss, siempre y cuando al menos una de estas 2 condiciones se cumpla. La primera condición, es que la distribución de los valores de la muestra, de los datos de la muestra, es decir, que la distribución de la variable sea normal. Es decir, si los datos en la muestra tienen una distribución normal, el promedio, la diferencia entre promedios, las proporciones y la diferencia entre proporciones tendrán también una distribución normal. Esa es la primera condición. Y recuerden que solo hay que cumplir una. La otra condición es que si la muestra es grande y para efectos de su distribución llamamos una muestra grande cuando el tamaño de muestra es igual o mayor a 30, es decir, que si tenemos una muestra de 30 o mayor, no importa cómo se distribuyan los datos, los promedios, la diferencia entre promedios, las proporciones y la diferencia entre proporciones seguirán una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema central del límite. ¿Por qué es útil? Porque nos permite usar la distribución normal para hacer análisis de promedios, de diferencia entre promedios, de proporciones, de diferencias entre proporciones, siempre y cuando alguna de estas 2 condiciones se cumpla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, esto ya lo dijimos. Los promedios, las diferencias entre promedios, proporciones y diferencias entre proporciones de muchas muestras probabilísticas de una población tienden al aumentar el tamaño de muestra a tener una distribución normal, a pesar de que la variable que se mide no tenga una distribución normal. Ya eso lo dijimos. Es decir, si tenemos un tamaño de muestra grande y grande para estos promedios, diferencia entre promedios, proporciones y diferencia entre proporciones,
Una muestra grande sería de 30 o más por cada promedio o cada proporción. Si eso se cumple, esos estimadores tendrán entonces una distribución en forma de campana de Gauss. Si lo quieren ver gráficamente, esto sería el teorema central del límite. De una población extraemos muchas muestras de tamaño n. Para cada muestra calculamos un promedio. Y entonces, ¿cuál será la distribución de los promedios obtenidos de las muestras? Pues los promedios tendrán una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema central del límite. Y aquí la clave está en que estemos hablando de promedios o diferencia entre promedios, o proporciones o diferencia entre proporciones, por una parte, y por otra parte que tengamos un tamaño de muestra igual o mayor a 30. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Insisto, para que se alcance una distribución parecida a la normal en el conjunto de posibles promedios o proporciones muestrales, se requiere que n sea grande. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde salió eso de que 30 o más? Bueno, eso salió de investigaciones en que se hicieron simulaciones y cosas de esas, pero no necesariamente es siempre así. Se usa 30 porque es en el peor de los casos, con 30, esos 4 estimadores de que hemos estado hablando, promedios, diferencia entre promedios, proporciones y diferencia entre proporciones, con tamaños de muestra de 30 o mayor, tienen una distribución normal. ¿De acuerdo? Pero hay casos en que aún cuando tengamos tamaños de muestra inferiores a 30, cumplen con lo de la distribución normal. Por ejemplo, o esto sería un ejemplo, cuando tenemos que los datos en la muestra tienen una distribución normal, no importa, bueno, aparte, si los datos de la muestra tienen una distribución normal, los promedios, las diferencias entre promedios, las proporciones y las diferencias entre proporciones tendrán una distribución normal. ¿De acuerdo? Vean que cuando tenemos una distribución que no es perfectamente normal, pero digamos que tiene una asimetría moderada, con tamaños de muestra iguales o superiores a 5, los promedios, las diferencias entre promedios, las proporciones y las diferencias entre proporciones tendrán distribución normal. Si tenemos una simetría fuerte, es decir, vean que aquí empezamos a alejarnos de la distribución normal perfecta, pero aún así, si tenemos una simetría fuerte, con tamaños de muestra iguales o mayores a 20, todavía logramos que los estimadores que ya mencionamos tengan una distribución normal. ¿Cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es cuando tenemos una distribución uniforme, es decir, en el que todos los valores de la variable de interés tienen la misma frecuencia. Vean que esto no tiene forma de campana, pero ni a mazazos. Pero si tenemos una distribución de este tipo y un tamaño de muestra de 30 o superior, los promedios, las proporciones, las diferencias entre promedios y las diferencias entre proporciones serán normales. Ok. En el caso de las proporciones, particularmente, hay que cumplir con estos requisitos. Es decir, que el tamaño de muestra por la proporción sea mayor a 5 y que el tamaño de muestra multiplicado por un número de la proporción sea mayor a 5. Si se cumplen estas dos cosas,
las proporciones y las diferencias entre proporciones serán también normales. ¿De acuerdo? Ok, entonces el chiste aquí es que por lo menos para 4 estimadores, promedios, diferencia entre promedios, proporciones, diferencia entre proporciones, ya sabemos que si tenemos una muestra grande, esos 4 estimadores tendrán una distribución aproximadamente normal. Vamos a ver aquí un pequeño ejercicio. Ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ok. Vean que aquí tengo una distribución de frecuencias en el histograma para una proporción de 0.5 y con un tamaño de muestra de 19. La distribución normal es la que está en azul. ¿Qué pasa conforme yo voy incrementando el tamaño de muestra? ¿Qué pasa? Pues que el histograma se va aproximando cada vez más a la distribución normal, que es la que está en azul. ¿De acuerdo? Vea que aquí cuando tengo un tamaño de muestra 100, las diferencias entre el histograma que me muestra la distribución y la distribución normal son casi exactas. Esto, digamos, sería una ilustración de por qué se cumple el teorema central del límite. Conforme se incrementa el tamaño de muestra, la distribución de los promedios, de las diferencias entre promedios, de las proporciones y de las diferencias entre proporciones, se van acercando cada vez más a la normal. Ahí le muestro algunos resultados. Vean, para un tamaño de muestra 10, el ajuste entre el histograma y la distribución normal no es tan buena, pero aquí tengo en un tamaño de muestra 100, vean que casi no hay diferencia. Entonces, tenemos claro varias cosas hasta aquí. Primero, que aunque me interesen poblaciones y en esas poblaciones me interesen ciertos parámetros, casi nunca es posible evaluar, medir a todos y cada uno de los elementos de la población, con lo cual casi nunca conozco el parámetro. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Pues en vez de usar toda la población, uso una muestra o varias muestras. Cuando uso muestras, ¿qué pasa? Primero, que no obtengo el parámetro, sino que obtengo valores de la muestra aproximados al parámetro. Y a esos valores en la muestra, digamos cercanos al parámetro, los llamamos estimadores. Entonces, cuando uso muestras, no obtengo el parámetro, sino que obtengo estimadores del parámetro, valores aproximados. Segundo, si de la misma población extraigo muestras del mismo tamaño, aparte de que ninguna de los estimadores de las muestras es igual al parámetro, y si lo es una casualidad, los distintos estimadores son diferentes.
¿Y por qué son diferentes? Porque las muestras están compuestas por distintos elementos. ¿De acuerdo? Y si algo varía, si una característica cambia de valor, la llamamos variable. Quiere decir que nuestros estimadores se comportan como variables. Y si se comportan como variables, yo puedo medir su variabilidad. ¿Y cómo mido su variabilidad? Usando el error estándar o la varianza del estimador. Alguien encendió ahí el micrófono y está metiendo ruido. A no ser que tenga una pregunta, manténgalo apagado. Ok. Estamos entonces claros de lo que hemos hecho hasta ahora. Ok. Entonces, ¿cuál sería una manera lógica de determinar la calidad de los estimadores? Ok. Vamos a ver. Yo suelo hacer una pregunta, voy a repetirla en todos los cursos. A ver, aquí en el chat tengo varias cosas. Ok. Perfecto. Ok. Entonces voy a hacer una pregunta. Piensen en el carácter de sus parejas. Si yo les pregunto que qué prefieren, que tenga un carácter muy variable o que tenga un carácter poco variable, ¿qué me responderían? ¿Alguno que me lo quiera decir? A ver, anímese. ¿Cómo le gustaría o cómo prefiere el carácter de su pareja? ¿Muy variable o poco variable? Bien, aquí tengo una respuesta. Dice Nicole que poco variable. ¿Alguien está de acuerdo con Nicole? A ver. Sí, profe, poco variable. Ok. ¿No les gustan las emociones fuertes? ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que sería más divertido, digo yo, aunque en el fondo estoy de acuerdo con ustedes, que un día esté de muy buen humor y otro día esté de muy mal humor. Eso diría que tiene un carácter muy variable. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Es mejor tener, o uno prefiere tener, una pareja con carácter poco variable. Mi esposa no tiene esa suerte. Porque yo a veces me varía de un extremo al otro. Pero bueno, lo que pasa es que se me pasa rápido. Ok, ¿por qué les hago esta pregunta que parece tan personal? Bueno, porque al igual que con con el carácter de las parejas, en general, preferimos los estimadores con poca variabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, les hago esa pregunta para que ustedes tengan como recordatorio el tema del carácter de la pareja, porque es el mismo criterio que aplicamos a los estimadores. ¿Cuál será un mejor estimador? ¿El que tiene menor o mayor error estándar? Pues como el error estándar mide la variabilidad del estimador, preferimos estimadores que tengan menor error estándar. ¿De acuerdo? Menor variabilidad. Ok. Eso para que lo tengan claro. A ver, ¿qué hace que cambie la variabilidad del estimador? Bueno, hay varias cosas.
Si ustedes recuerdan la formulita que vimos antes, en donde el error estándar del promedio, por ejemplo, es igual a la desviación estándar de los datos en la muestra dividida entre la raíz cuadrada de n, vean qué hace que el error estándar sea más grande o más pequeño. Pues si tengo una muestra muy grande, como la raíz de n está en el denominador, entre más grande sea el tamaño de muestra, más pequeño va a ser el error estándar. Entonces, una solución para tener estimadores más precisos, con menos error estándar, es tener tamaños de muestra más grandes. Si la variabilidad de los datos en la muestra es más pequeño, tendremos menor error estándar. Y lo contrario, si tenemos una desviación estándar más grande, tendremos un error estándar mayor. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, insisto, para que quede bien claro el concepto. La desviación estándar de la media muestral, es decir, el error estándar, es un buen indicador de la calidad del estimador. Entonces, si yo quiero saber si un estimador es más o menos variable, uso el error estándar. En general, el error estándar de un estimador es un buen indicador de la calidad del mismo. Entre más pequeño el error estándar, mejor, más preciso es el estimador. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. Ahí tengo la formulita para calcular el error estándar de los 4 estimadores que se cobijan, digamos que a los que se refiere el teorema central del límite. El error estándar de un promedio sería la desviación estándar de los datos en la muestra entre la raíz del tamaño de muestra. El error estándar de la diferencia entre dos promedios sería la raíz cuadrada de la suma de la varianza de cada muestra dividida por su correspondiente tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Primer grupo y segundo grupo. La varianza de una proporción es la raíz de la proporción multiplicada por 1 menos la proporción entre la raíz de n y la diferencia entre las dos proporciones. Vean que es más o menos lo mismo, pero metiéndole las dos muestras. ¿De acuerdo? La proporción en la primera muestra multiplicado por 1 menos la proporción de esa muestra entre el tamaño de muestra de esa muestra más lo correspondiente en la segunda muestra. Yo suelo bromear con los estudiantes y les digo que si quieren hacerse un tatuaje estadístico, esta lámina sería una buena sugerencia. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar mucho los errores estándar de los distintos estimadores, que en este caso se trata de los 4 estimadores que son sujetos o están en relación con el teorema central del límite. Ok. Al principio les mencionaba que había 2 formas de hacer inferencia: estimaciones y pruebas de hipótesis. Dentro de las estimaciones había 2 tipos: estimación puntual o estimadores puntuales
y estimadores por intervalo. ¿Qué es un estimador puntual? Una estimación o un estimador puntual es cuando yo de la muestra obtengo un único valor para este estimador, como lo hicimos ahora. ¿De acuerdo? Lo que no puedo olvidar es que ese estimador tiene asociado un error estándar. ¿De acuerdo? El estimador, solo por el hecho de ser estimador, por haberse obtenido de una muestra aleatoria, lleva implícita variabilidad. La variabilidad de un estimador se mide con el error estándar del estimador. Es decir, que un estimador obtenido de una muestra siempre tiene asociado un error estándar. ¿De acuerdo? Los estimadores como el promedio, etcétera, son estimadores puntuales porque solo me dan un posible valor y nada más. Nos dan el valor más probable del parámetro con base en una muestra. Pero lo que no podemos olvidar es que el estimador que proviene de una muestra se comporta como una variable y por lo tanto tiene asociada una medida de dispersión, que es el error estándar del estimador. Entonces, uno cuando da un promedio obtenido de una muestra y quiere generalizar a la población, debería reportar el error estándar para que la gente, el lector, tenga un indicio, un indicador de la calidad del estimador. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo de una muestra un estimador puntual. Y se llama puntual porque es un punto, es un valor único para ese estimador obtenido con una muestra en particular. Pero yo tengo que recordar que por el hecho de estimarse con una muestra, lleva implícita una variación que se mide por el error estándar. Ok. Otra manera de presentar el estimador es usando intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es una manera de reportar un estimador, de calcular un estimador, pero no dando un solo valor, sino dando un intervalo de valores. Dentro de ese intervalo, yo espero que esté el parámetro con un cierto nivel de probabilidad. Entonces, un intervalo de confianza, a diferencia de un estimador puntual, no me da un solo valor para el estimador, sino que me da un rango de valores para el estimador en donde yo supongo que se encuentra el parámetro con un nivel de confianza elevado. ¿De acuerdo? Entonces, los intervalos de confianza es otra forma de estimación en donde no obtenemos un solo valor y su error estándar, sino que lo que hacemos es crear un intervalo de valores dentro del cual suponemos que está el parámetro. Y eso lo obtenemos con un nivel de probabilidad de confianza determinado. A este tipo de estimación se le conoce como estimación por intervalo. Es un rango de valores dentro del cual suponemos está el valor del parámetro con un nivel de probabilidad definido. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene restándole y sumándole al estimador puntual un valor que es múltiplo del error estándar.
¿Cómo obtenemos el múltiplo? Pues de acuerdo al nivel de confianza que queremos. Para eso usamos percentiles de la distribución de probabilidad del estimador. En el caso de los promedios, la diferencia entre promedios, la proporción y la diferencia de proporciones, usamos la distribución normal. Ok, entonces, insisto, un intervalo de confianza es un intervalo de valores de la variable de interés dentro del cual estimamos que con un nivel de confianza determinado se encuentra el valor del parámetro. ¿Cómo se calcula? Al estimador puntual le resto para obtener el límite inferior del intervalo y le sumo para obtener el límite superior del intervalo el producto de dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas? Una de esas cosas es el error estándar del estimador que se calcula usando las formulitas que le sugerí que se tatuaran, que está en una lámina previa. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es un valor, es un percentil de la distribución del estimador. En el caso de los estimadores de los que hemos venido hablando, promedios, diferencias entre promedios, proporciones y diferencias entre proporciones, el valor, este valor sería un percentil de la distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estimador puntual, estamos hablando del promedio, la proporción o de las diferencias. Como ya sabemos que si se cumple el teorema central del límite, estos estimadores tienen una distribución normal, entonces aquí iría un valor, un percentil de la distribución normal. Y el error estándar, ya sabemos que tenemos las formulitas para calcularlo. En este ejemplo está el caso de la proporción, del promedio. ¿Cuáles son los valores? Bueno, vean que aquí tengo, lo vamos a ver en el próximo laboratorio. Esto es el valor del percentil para un 95, un 99 o un 90% de probabilidad. Si quiero un intervalo de confianza del 95, tengo que usar el valor del percentil de la distribución normal, que es 1,96 para el 95%. Para el 99% es 2,57 y para el 90% es 1,64. Vamos a hacer unos ejemplos antes de irnos. ¿De acuerdo? Dice que se analizó la albúmina sérica en 216 pacientes con cirrosis biliar primaria. El promedio obtenido de albúmina sérica en esos 216 pacientes fue 34.46 gramos por litro. Y la desviación estándar de la albúmina sérica en esos 216 pacientes fue 5,84 gramos por litro. Entonces, ¿cuál es el error estándar del promedio? Y construye un intervalo de confianza del 95%. ¿Cómo calculaba el error estándar? Pues usó la formulita. Dice que es 5,84, la desviación estándar de los datos en la muestra. 216 es el tamaño de muestra, saco la raíz. Entonces, el error estándar del promedio de albúmina sérica es de 0.397. ¿De acuerdo? Ya tengo el error estándar. Ahora tengo que calcular el intervalo de confianza. Ya sé que si quiero un 95% de probabilidad, tengo que usar 1,96. ¿De dónde salió eso?
Para un 95% uso 1.96. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces ahora construyo el intervalo de confianza. El límite inferior, aquí está el promedio. El límite inferior se calcula. Aquí tengo el estimador puntual del promedio, que era 34.46, menos el producto de dos cosas. Una de esas cosas es 0.397, que es el error estándar. Lo multiplico por el valor del percentil para un 95% de confianza, que es 1.96. Eso me daría 34.46 menos 0.7781. Eso me da 3.68. Ese sería el límite inferior. El límite superior es lo mismo, pero ahora sumando. 1.96 por 3.97 es lo mismo que 34.46 más 0.7781. Eso me da 35.24. Límite inferior y límite superior. ¿Cuál es la interpretación? Pues vea que aquí ya estoy generalizando a toda la población. A partir de una muestra de 216 individuos, yo estimo que el parámetro, es decir, el promedio de la población, está entre 33.68 y 35.24 gramos por litro, con un 95% de probabilidad. Esto es una estimación por intervalo. Es decir, aquí no me dice que el valor del parámetro es 34.46. Es decir, mi estimado dice que es 34.46, pero yo sé que eso tiene variabilidad porque es un estimador que sale de una muestra. Entonces, es mucho más informativo decir que yo espero, a partir de una muestra de 216 individuos, que el parámetro en la población esté entre 33.68 y 35.24. Y eso lo espero con un 95% de probabilidad. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. De estos vamos a hacer muchos ejemplos. ¿De acuerdo? O suficientes ejemplos en el laboratorio. Dice que un estudio se analizó la urea sanguínea de 1.551 hombres y 538 mujeres. Se encontró que los hombres tenían un promedio de 23 y las mujeres un promedio de 25 miligramos por decilitro. Y que la desviación estándar en los hombres era de 13 y en las mujeres de 15 miligramos por decilitro. Y la pregunta es la misma. ¿Cuál es el error estándar de la diferencia del promedio entre hombres y mujeres? Y construya un intervalo de confianza del 99%. Y la lógica es la misma. Uso la formulita para calcular el error estándar. ¿De acuerdo? El error estándar de la diferencia entre los dos promedios me da 0.726. La diferencia entre 13 y 15 es 2 miligramos por litro. ¿De acuerdo? Vean que los estimadores eran 13 y 15. Y el error estándar de esa diferencia es este que acabo de calcular. Vimos que el percentil de la distribución normal para un 99% de confianza es 257.5. Y entonces construir el estimador por intervalos es muy sencillo. El límite inferior sería la diferencia entre los dos promedios de hombres y mujeres, menos el producto del error estándar, que es este que está aquí, por el valor del percentil para la confianza que queremos. Es decir, que en este caso
sería 2 menos 1.86. Eso me da 0.13 como límite inferior. Y ahora sumando, el límite superior me da 3.86. ¿Qué quiere decir esto? Que yo espero que la diferencia entre hombres y mujeres en el contenido de urea era. Sí, entre urea sanguínea, ahí no me equivoco. Sí. Eso quiere decir que la diferencia en la población, es decir, el parámetro, yo espero que esté entre 0.13 y 3.87 miligramos por decilitro con un 99% de probabilidad. Es decir, yo tengo una confianza del 99% que la diferencia, si midiera toda la población, estaría entre 0.13 y 3.87 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Aquí entonces hay dos cosas importantes. Uno es cómo calcular el error estándar y cómo construir el intervalo de confianza. Y por supuesto la interpretación. Vean que a partir de dos muestras, una de 1.551 individuos y otra de 538 individuos, generalizamos a la población con un nivel de confianza determinado. En el caso de las proporciones, vean que tomamos una muestra de 80 mujeres y se encontró que de esas 80 mujeres, 13 padecían de asma. ¿Cuál es el error estándar? Y construye un intervalo de confianza del 90%. El error estándar de la proporción es igual a la raíz cuadrada de la proporción 13 de 80 multiplicado por un número de proporción, todo dividido entre el tamaño de muestra. Es decir, que eso sería la raíz cuadrada de 0.16 por 0.84 entre 80. Es decir, que el error estándar de la proporción es 0.039. El valor del percentil de la distribución normal que delimita el 90% de probabilidad, 1.645. Tengo el error estándar y tengo el valor de Z, el valor del percentil de la distribución normal para el 90%. Entonces, la diferencia realmente era 16-25. La diferencia, a ver, la proporción de mujeres con asma es 0.1625. En mi muestra de 80 mujeres, yo quiero generalizar a la población. Para eso, entonces, calculo el límite inferior, el estimador puntual, menos el producto del error estándar de la proporción multiplicado por el percentil para un 90% de probabilidad. Eso me dice que el límite inferior sería el 9.85%. El límite superior, si en vez de restar sumo, sería 22.65%. Entonces, a partir de una muestra de 80 mujeres, yo estimo que en la población de donde tomé esa muestra, la proporción de mujeres con asma esté con un 90% de probabilidad entre 9.85 y 22.65%. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un último ejemplo. Una diferencia entre proporciones. En un estudio se determinó que 165 varones adolescentes de un total de 712 usaban siempre el cinturón de seguridad, mientras que en el caso de las mujeres, 91 de 641 usaban siempre el cinturón de seguridad. ¿Cuál es el error estándar de la diferencia entre ambas proporciones? ¿Y cuál es el intervalo de confianza del 92%? Aquí calculo el error estándar de la diferencia. Esta es la proporción de hombres. Esta es la proporción de hombres
proporción por 1 menos la proporción entre el tamaño de muestra, y lo mismo para el caso de las mujeres. Cuando hice esto, me daba que el error estándar era 2.1%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre proporciones? La proporción de hombres era 23.2, la proporción de mujeres era 14.2, es decir, que la diferencia era de 9. La diferencia entre ambas proporciones es entonces de 0.09, 9%. Y el error estándar de 0.021, es decir, de 2.1%. Calculo el valor de Z, eso lo puedo hacer con el programa Yamovie. Para el 92% me da 1.75 y ya tengo todo. Tengo la diferencia entre proporciones, el error estándar de la diferencia entre proporciones, el valor del percentil para un 92% de confianza. Entonces lo que hago es restarle el producto de estos dos valores al estimador puntual y eso me da un límite inferior de 5.33 y un límite superior, si sumo, de 12.67. ¿Y cuál sería la interpretación? Que la diferencia en la proporción de adolescentes, hombres y mujeres que usan siempre el cinturón de seguridad, en la población, recuerden que aquí estamos hablando de la población, estará entre 5.33 y el 12.68% con una probabilidad del 92%. Ya veremos cómo hacer esto en el laboratorio, pero esto sería la idea entonces y las implicaciones de trabajar con muestras. Vean que cómo se calcula muy fácilmente para un 92% de probabilidad. Aquí tengo el valor del percentil. Y listo. Ya va siendo hora de ir a almorzar. Entonces, aquí terminamos la transparencia y la sesión de laboratorio. No sé si hay preguntas. Vamos a detener la grabación.